pues anunciamos la separación de la Alianza Cívica con la intención, ¿verdad?, de continuar la lucha, ¿verdad?, de forma independiente y sobre todo, pues, exigiendo el valor de la juventud, ¿verdad?, en este proceso de lucha y exigiendo una pronta, lógica organización, ¿verdad?, como una oposición frente a la dictadura. Edwin, hubo muchas cosas que dijiste ayer, pero una de las más fuertes, creo, considero, desde mi criterio, es con respecto a los intereses personales y que hay personas que no han depuesto estos intereses personales dentro de la alianza cívica. ¿Podrías explicarnos un poquito de esto? Sí, yo creo que no solamente en la alianza, también me refería cuando hablaba de los temas de los intereses personales, me refería a a los partidos políticos. Y es que en este proceso de coalición, ¿verdad? Nos cuesta mucho entender que la lógica es el sentir del pueblo, la lógica es lo que quiere Nicaragua y Nicaragua pues, debería estar primero ante cualquier circunstancia. El tema de la oposición es para que ya esté organizada, pues, tomando en cuenta que el día a día la dictadura secuestra, hay 65 hermanos que todavía continúan presos, hay más de 1 millón de nicaragüenses en el exilio que estamos pasando por malos momentos y que en este sentido pues necesitamos un poquito de lógica y sobre todo pues buscar una forma de presionar a la dictadura, ¿verdad? Como opositores y crear medidas y alternativas que realmente presionen, tanto económicamente, tanto en cuanto a movilización, al régimen de Ortega y su mujer, que sin duda alguna van a seguir matando campesinos, van a seguir matando estudiantes, van a seguir echando presos, metiendo presos a la gente, van a seguirnos intimidando a nosotros los escarcelados y bueno, es una cuestión de nunca acabar, agarrar el sombrero y pensar en nuestro país y dejarnos de criticar los unos con los otros por el tema de la bandera, dejarnos de crear reuniones que lo único que están haciendo es, creo que divagamos porque siento que de cierto modo de abril para acá se ha venido creando un consenso y estamos claros pues de que tienen que haber acuerdos, ¿verdad?, por medio de protocolos y todo el asunto con estas organizaciones, pero estas organizaciones han demostrado en estos últimos días, por ejemplo, los partidos políticos, que realmente pues no están pensando en el pueblo, ¿no? Yo creo que eso es una lógica y cuando me refiero al tema de políticos tradicionales y es que estamos actuando de esa forma y no queremos más eso, pues. Mi mensaje es el siguiente, mi mensaje es que la juventud tiene que jugar un papel fundamental, lo he insistido, yo luché por eso y no vamos a permitir que nos desplacen. Y mi separación de la alianza no es porque realmente quiera hacer división, sino todo lo contrario. Esto es un llamado de atención para todititas las organizaciones que pongan su barba en remojo, como decimos popularmente, y que pensemos en Nicaragua, ¿verdad? Yo continúo trabajando con el movimiento estudiantil. Obviamente va a haber una reestructuración interna pues ya veré de qué forma, porque si el movimiento estudiantil continúa dentro de la alianza, yo, no, yo voy a tener que valorar, ¿verdad?, qué opciones hacer, pero siempre y cuando trabajar, pues, por mi país, pues, porque se trata de trabajar por mi país, no estoy trabajando para que Carcache llegue a un puesto político, no estoy trabajando para que la familia de Carcache trabaje para el gobierno, no, en absoluto. Estoy trabajando por Entonces, mi país y entonces entonces, voy a vos continuar con querés mis hermanos desligarte por escarcelados. completo de la alianza cívica, o sea, no querés pertenecer a un, por ejemplo, a este movimiento estudiantil. Si permanece, vos te salís del movimiento, es como que rotundamente declinás estar en en la alianza Eh, cívica. no declino del todo, como te puedo comentar y se los he dicho en muchas ocasiones, en otras entrevistas. He dicho de que si el día de mañana, por ejemplo, ya está listo el proceso de coalición y que ya realmente estos grupos están pensando en nuestro país, yo con mucho gusto estaría dispuesto a retornar a Nicaragua y sé que muchos hermanos y hermanas que están en el exilio estaríamos dispuestos a correr ese riesgo por un cambio. Pero realmente tiene que haber un compromiso, tiene que haber, de cierto modo, eh, esa forma pues, de pensar en Nicaragua, pues dar una constancia de que realmente sí va a ser de esta forma, pues, o sea, se va a respetar la voluntad del pueblo y que realmente pues, se tome contundencia contra la dictadura. Yo creo que muchos estamos dispuestos y lo demostré creo de abril para acá, de que yo nunca opté por el exilio precisamente a pesar de la persecución, a pesar de que muchas veces intentaron capturarme, a pesar de que muchas veces incluso nos siguieron a balazo, pues. Los policías, los paramilitares y todo este tipo de cosas, apresaron a mis hermanos de lucha y yo continué.
Yo continué siempre y yo nunca he sacado en cara lo que yo he hecho por mi país. Yo he dicho que esto es un asunto donde yo no espero una recompensa terrenal. Lo he insistido como buen cristiano que soy, porque mi familia me ha creado bajo estos valores y, pues tengo el libre derecho pues, de decidir en ese aspecto y creo que ahora pues lo que tenemos una lógica por exigir, ¿verdad?, que realmente se respeten nuestros derechos y sobre todo pues darle este sentimiento ya de lógica a la oposición, pues de que ya pensemos en el país y ya cuanto antes pues en la práctica hacer ese proceso de unión y cuanto antes, porque para ayer es tarde. Con respecto a los espacios. Creemos que hay organizaciones a las que no se les está dando los espacios y por otro lado tenés un contraste con respecto al discurso al doble discurso que mencionabas vos, porque por ejemplo antes me comentabas que el movimiento campesino siempre ha tenido espacio dentro de la Alianza Cívica, pero por otro lado el movimiento campesino ha dicho que no se le brindan estos espacios. Sí, pues, a eso es lo que me refiero cuando hablo de doble discurso y que a veces caemos en el vicio de la política tradicional. Y entonces hoy vemos, por ejemplo, que un día sí y un día no. Esos espacios a mí me consta que siempre se han ofrecido y no se han ocupado por parte del movimiento campesino. Pues a mí me consta. Y por eso te digo, hay que hablar claro, a la gente hay que hablarle claro, ¿verdad? Y a esto me refiero cuando invito a que realmente pensemos en Nicaragua, pues, o sea, entonces no entiendo por qué se intenta crear otro espacio de unidad cuando ya se sabe que hay un esfuerzo por crear la coalición y pensar en el país, pues, o sea, ¿por qué? Esto, lo que yo estoy haciendo, que sirva no porque Carcache está creando división, no, que sirva como un llamado de atención para que piensen en Nicaragua, que no necesariamente tengo que ser yo. O sea, dejar de pensar en el yo, en el yo, en el yoísmo y pensar en nuestro país, pensar en el exilio, pensar en nuestros hermanos que están en la cárcel. Ellos no están en un hotel, ellos no están de vacaciones. Lamentablemente están siendo torturados, algunos están en huelga de hambre. Entonces, esto es difícil. Yo lo viví, nadie me lo está contando. Entonces, yo creo que hay que pensar en Nicaragua, hay que pensar en esto por lo que estamos atravesando y darle una solución rápida a esto. ¿Y cuál es esa solución? Unirnos, pero unirnos, ¿verdad? Con responsabilidad, unirnos con compromiso, pero sobre todo poniendo a Nicaragua primero. Creo que yo me quitaría el sombrero por todas y todos los que realmente piensen en esto. Y sobre todo, te digo una cosa, el día de mañana que ya esté la coalición, yo soy uno de los primeros que se va a volver a Nicaragua para seguir luchando, ¿verdad? Desde allá. Porque así lo he sido siempre. No tengo ningún problema con eso. ¿Consideras, consideras que sería como una posible solución breve o rápida a la crisis sociopolítica que haya una disposición plenamente sincera por parte tanto como del gobierno, en este caso, de buscar una solución a lo que es como parte del discurso que ha sido muy retórico durante estos 2 años? Pero también por otro lado, por ejemplo, los miembros de las organizaciones civiles, incluso la Cámara de empresarios. Sí, yo creo que, como te digo, la sinceridad creo que la hemos venido conociendo todo este tiempo. Ya el pueblo sabe quién es quién, ¿verdad? Es un hecho. Y en este sentido, pues ya el pueblo tendrá la oportunidad de juzgar, ¿verdad?, quienes en su momento pues no han podido ser más beligerantes en este sentido. Ortega es alguien que no quiere negociar, es un hecho, lo ha demostrado ante la comunidad internacional, ha quedado como un fracaso más, ¿verdad? Una dictadura que sin duda alguna lo único que le interesa es perpetuarse en el poder, pero el desafío nuestro está, y la oposición precisamente debe organizarse cuanto antes, ¿para qué? Para cambiar este sistema, para hacer, como te digo, más presión tanto interna como a nivel internacional en contra de esta dictadura que sin duda alguna se va a seguir sancionando, ¿verdad? Y yo siempre he insistido que también los corruptos que se presten al juego de la dictadura también serán sancionados porque yo sería uno de los primeros que va a luchar y a denunciar este tipo de cosas. Pues yo creo que esto que no sirva como un factor de división, sino como un momento de inspiración a pensar en nuestro país, un momento que realmente, como por ejemplo siempre le hemos dicho los escarcelados, que en la cárcel todos éramos
los mismos, todos éramos juntos y todo eso, y por qué cuando salimos, ahora cada quien por su lado, pues qué difícil que se ha sido, ¿verdad? El tema este de la humildad, yo creo que hay que ponerla a- a- en práctica y como te digo, pues, o sea, yo continúo luchando y no estoy claudicando, ni mucho menos pretendo hacer división, pero sí me interesa que el asunto avance y que es un llamado de atención para todas las organizaciones, incluyendo los partidos políticos, a que empiecen en Nicaragua, pues. Y yo creo que en la práctica, nada de conferencia de prensa, nada de discurso, que nada que no estamos de acuerdo, mira que esto, que lo otro, porque lo único que están haciendo es generando más desconfianza, porque sabemos que el régimen anunció unas posibles reformas electorales y entonces, o sea, ya deberíamos pues de estar presentando las reformas electorales que necesita el pueblo, por ejemplo, pero sobre todo las condiciones, porque, o sea, hablamos de reformas electorales, pero también hay una realidad de por medio. ¿Y cuál es esa realidad? Que, bueno, hay presos políticos, o sea, no hay una garantía para el retorno seguro, o tal vez no el retorno seguro, porque sabemos que la dictadura no lo va a dar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que tenemos que estar atentos a esta situación y ahí es el compromiso de parte de todas y todos los ciudadanos para involucrarnos en estos procesos políticos porque son importantes. Yo creo que la política tradicional en Nicaragua se ha encargado de precisamente hacer de la política un tabú, o que la política solamente es para corruptos. Yo creo que este es el momento donde todas y todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de tomar eso que nos pertenece, porque somos pueblo también y porque nos ha costado y porque consideramos que los cambios son eminentes y que la justicia se debe dar en nuestro país, ese proceso de justicia transicional se tiene que dar cuanto antes y que, bueno, estamos más de seguro que no queremos volver a repetir la historia, ¿verdad? Ya tan cansada de nuestro país, tan sufrida de nuestro país que no avanza precisamente por estos vicios que ya no nos interesan más. En resumen, Edwin, para finalizar, se podría decir que tu salida de la Alianza Cívica se da a raíz de que analizas que muchas personas no tienen intereses claros o mejor dicho, intereses en común para el bienestar de todos los nicaragüenses, además de que no hay espacio y se podría hablar de oportunismo tal vez. Yo creo que siento que no estamos pensando en el país y estamos y hay gente que incluso creo que esto pareciera que ya todo el mundo se está repartiendo el poder desde antes, ¿no? Y es lo difícil de entender porque no, como te digo, no estamos pensando en las condiciones. O sea, hay dos mundos paralelos, dos universos de que o sea, hay uno donde mis hermanos escarcelados todos los días tienen patrullas afuera de su casa, mis familiares también, o sea, una cuestión bien compleja y que yo creo que hay que ponerle un stop a eso, un detente y decir, pues mira, hombre, nosotros estamos pensando en nuestra Nicaragua y tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos y crear medidas que realmente debiliten a este régimen dictatorial porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Incluso para la movilización necesitamos estar todos organizados.